Pues vamos con la primera cuestión, que es ¿qué sucedió entre 1985 hasta 1995 en todo el Levante, con la desaparición de 23 menores y la posterior aparición de 18 de esos menores encontrados asesinados de manera salvaje? ¿Qué se esconde detrás de todo esto? El tema de la desaparición de menores es algo de lo que nadie quiere hacerse eco. Tan solo cuando algún caso mediático, por ser famoso el menor, o sus progenitores, como en el caso de la hija del fallecido Raymond Nakachian, la famosa Melody, o cuando los padres mueven más de lo habitual el tema, como en el caso de las niñas de Alcácer, es cuando se logra que salga esto a la luz, ¿no? La cuestión es que si entramos a una de las poquísimas ONGs que prácticamente sin apoyo intentan poner negro sobre blanco todo este tema, la asociación SOR Desaparecidos, veremos que ellos denuncian que cada año se presentan unos 15.000 casos de desapariciones de menores, de los cuales, según esta asociación, se solucionan más del 99%. Y ojo, porque cuando hablan de que un caso se soluciona, ellos están incluyendo también ese 2% de cuerpos sin vida que se encuentran. Luego también una cosa que a la gente tiene que darse cuenta es que este tipo de asociaciones, por ejemplo, que se dedican a la protección de la infancia o los menores desaparecidos, pues están en un ratio de 1 a 5, por ejemplo, con las asociaciones que se dedican a la protección de los animales. O sea, si tú te pones a buscar asociaciones de protección de perros, por ejemplo, pues vas a encontrar que hay 5, 6 o 10 veces más que asociaciones que se dedican a la protección de niños, de menores, ¿no? O sea, estamos hablando con esto, ¿no?, de que por lo menos 150 niños desaparecen sin dejar rastro cada año y que por lo menos otros 300 aparecen muertos. O sea, esos son 450 menores al año que no volverán nunca con sus familias. ¿Y qué fines tienen estos supuestos rituales o prácticas o celebraciones que... Pues como ya he comentado, pues se trataría de rituales satánicos, ¿no? Ofrendas a los dioses o como quieran llamarlo ellos, ¿no? En el caso de Alcácer, y para cualquiera que se haya introducido lo suficiente en lo poco que nos dejaron los medios oficiales, pues se dará cuenta que se dan todas las circunstancias para hablar de torturas y asesinatos rituales, ¿no? Por ejemplo, la dilatación anal post-mortem a que fue sometida una de las niñas, pues no se puede entender sin utilizar elementos de tortura de un carácter completamente horroroso, ¿no? La verdad es que, repasando en su momento el caso, me di de bruces con una especie de perillas metálicas que se abrían en 3 labios, ¿no? En 3 partes, ¿no?, que eran para ser introducidas en el ano, ¿no? Y luego con una especie de rosca pues ir abriendo, ¿no? Dicha monstruosidad pues fue empleada por la Inquisición para extraer confesiones a supuestas brujas, ¿no? Son ofrecimientos donde el sufrimiento de las víctimas debe llevarse al extremo. Al parecer, durante esos momentos de sufrimiento extremo, pues se producen drogas muy poderosas en el cerebro y también el cerebro emite una serie de ondas cerebrales especiales, ¿no? Eh, Aunque pienso que Salvador Freixedo, ¿no?, tal como comentaba en mi artículo, está entre el bien y el mal, vamos, que es un desinformador más, ¿vale? En su libro Defendámonos de los dioses me parece sumamente interesante para conocer qué pueden extraer de nosotros, los humanos, ¿no?, al torturarnos de esa manera. ¿Cuál es la relación entre todos estos crímenes en general? Yo no puedo asegurar que todos esos crímenes están relacionados, pero sinceramente veo que las declaraciones del señor Blanco, donde asegura que en los pactos de empresa, de alta empresa, se utiliza algún cadáver a ser posible de niño para sellar el pacto, pues estas declaraciones no están tan desencaminadas, ¿no? España celebró 1992 con aquel año espectacular de Expo y Juegos Olímpicos. Es más, yo creo muy probable que estas bestias celebrasen también sus pactos secretos y lo festejasen en la intimidad mediante rituales, ¿no? Si habéis visto hay algunos vídeos que se ven de la Expo y realmente se hacen varios rituales durante, creo que es la ceremonia de inauguración de la Expo. La novia de Pablo Escobar publicó un libro hace 2 o 3 años, ¿vale?, donde ella comenta, por ejemplo, que Pablo Escobar pagó parte de la campaña del PSOE en España,
que era muy amigo del PSOE, que el mismo Pablo Escobar y ella y otros diputados colombianos vinieron a España cuando ganó las elecciones el PSOE, ¿vale? Unos años antes de todo esto, para el tema de la Expo y todo aquello, ¿os acordáis? Y eso, que Pablo Escobar directamente estaba en la discoteca donde estaba el PSOE celebrando su victoria. Según Juan Ignacio Blanco, estaríamos todavía peor, y según sus datos, nos moveríamos en que 2 niños al día desaparecen para siempre. En esa década que me preguntáis, se produjo uno de los mayores repartos de poder de toda la historia de España. Si empezamos a mirar las noticias de la hemeroteca de esa época, aunque la verdad es que hay cosas que van desapareciendo misteriosamente en Internet, bueno, pues si miramos la hemeroteca en esos años, pues veremos que hubo un montón de fusiones bancarias, un montón de compraventas y de fusiones de empresas grandes, del IBEX, corporaciones multinacionales que entraron a trabajar en España, ¿no? Y si habéis escuchado a Juan Ignacio Blanco, pues Juan Ignacio Blanco habla de pactos de sangre utilizando niños, o sea, que os podéis hacer una idea, ¿no?, de en qué se emplean estos niños, ¿no? Juan Ignacio da una de cal y 2 de arena. ¿Y eso por? Pues porque yo supongo que por la presión a la que está sometido, que debe ser muy grande. Cuando te refieres a la presión, te refieres a que han intentado matarlo. Bueno, yo supongo que sí. Yo he hablado alguna vez con él personalmente y él, por ejemplo, mucha gente desconoce que secuestraron a su mujer. Cuando veo, por ejemplo, que él empieza con el rollo de que no existen las sectas satánicas, que en España no hay satanismo, que él no tiene conocimiento, nada de esto, y yo personalmente he hablado con él de si conocía el tema del Bar España, él lo conocía. Si conocía que los niños hablaban de rituales satánicos en el Bar España, él lo conocía. Y veo que, por otro lado, da estas conferencias, estas charlas y habla de esto, pues yo eso lo veo una incongruencia y tengo que denunciarlo. Entonces, cuando yo denuncio esto en la plataforma, pues la gente me echa encima, ¿sabes? Yo empiezo a sospechar que este tema viene de muy, muy lejos, ¿no? Para mí lo que ha sucedido y sucede en Benicarló se explica por sus antiquísimas raíces dentro de prácticas íberas y más tarde por la presencia de templarios que luego se transformaron en la Orden de Montesa. Y todos ellos practicaban rituales satánicos, todos sin excepción. El artículo titulado La abuela Nati nos cuenta cómo enterraban niños en el Bar España, que os ruego que leáis, ruego al público que lo lea, ya dejaba constancia que los hechos que yo vengo denunciando, que se basan en declaraciones de niños a finales de los años 90, no eran sino unos coletazos de algo mucho más antiguo, ¿no? En este artículo hablaba de la cinta presentada ante la Policía Judicial el día 9 de marzo de 2004, incluida en las diligencias previas 703/2000 del Juzgado número 2 de Vinaroz. Les voy a leer la transcripción de esta cinta de audio aportada al juzgado por la abuela, doña Natividad Bel Miralles, una señora que trabajaba desde joven en el Bar España. Estas declaraciones las realizó ya con más de 70 años, juzguen ustedes. N sería la abuela, ¿vale? Lo que sabía yo ya lo dije, todo. Cuando me acuerdo empiezo a cavilar, para acordarme yo bien tengo que centrarme en la cabeza. Tengo 73 años, yo te dije que si es necesario ir al juicio, que yo voy. Esta señora jamás fue a ningún juicio a declarar, ¿vale? P sería es una joven la que le hace las preguntas. ¿Desde cuándo te acuerdas el ver que enterraban a gente? N. Desde que yo empecé a trabajar en el Bar España. P. ¿Y los primeros que enterraron, dónde los mataron? N. Pues en las habitaciones. Yo dónde los mataron no lo sé. Les vi que los bajaban en sábanas grandes liados. P. ¿De cuántos niños estamos hablando? N. Desde hace años. P. ¿10, 15, 20 años? N. Al menos de 20 a 30 años. Yo empecé cuando tenía 28 o 29 años. P. ¿Y por qué motivo los mataron? ¿Qué había? ¿Hombres?
mujeres, N. Hombres y mujeres. ¿Yo qué quieres que te diga? Veía que entraban hombres y si entraban mujeres yo ya no me fijaba. P. Tú me contaste que en esas fechas, al principio de trabajar allí, hace unos 20 años, que trabajaste en 2 temporadas. Me contaste que en la época que allí se realizaban abortos. N. Sí, lo decían también mis compañeras. Yo sola no. Mis compañeras también lo comentaban, que veían chicas de 20 o 19 años en estado. Yo eso de los abortos lo veía, pero el tiempo pasa. P. ¿Y si alguna de estas chicas que iban a abortar allí podría haber muerto con el aborto? N. No lo sé. P. Entonces, ¿cómo sabes que había enterramientos? N. Que se veían bajar por las escaleras. P. ¿Qué eran? ¿Cuerpos? ¿Grandes o pequeños? N. Pues una cosa así y así. De 4 o 5 años y puede que más edad. P. ¿Estamos hablando de niños? N. De niños y de niñas. Yo sí que veía que bajaban sábanas liadas, en toallas de baño de esas grandes, y veía que los bajaban y salían y allí los enterraban. P. ¿Que los enterraban en el mismo sitio? N. No, en diferentes sitios. Por ejemplo, aquí uno, aquí otro y así, pegados a la pared. P. ¿Distribuidos por toda la finca? N. No, entre medio, eso es. Digamos que en la pared, aquí un hoyo, aquí otro y así. P. Tú me estás hablando de la época 15 o 20 años, ¿no? N. La primera vez que yo entré, por cierto, estaba fregando una olla grande y me quebré la mano y mi marido me llevó a Vinaroz con la moto. Y estando escayolada me ponía un guante para no mojarme el yeso. P. ¿Y tú cuándo veías los muertos? N. Pues ¿qué quieres que te diga? Pues mira, alguien que se ha muerto, pensando en mí. Pues alguien que se ha muerto. En otro lo llevan a enterrar. P. ¿Te han amenazado para que no dijeras nada? N. Amenazado no. Lo único un loco con una pistola, pero amenazarme a mí no. No sé si conocéis los 7 principios herméticos del satanismo, ¿no? Los teósofos nos los transmitieron como el Kybalión, un libro que se llama el Kybalión. Sí, del Mestre Mephisto, sí. Sí, supuestamente. Se llama los... Dime. Sí, no, supuestamente, ¿no? Del Mestre Mephisto, ¿no? Efectivamente. Un libro que es moderno, no sé si tendrá 200 años o por ahí, o 100 y pico. Pero vamos, fueron teósofos los que transmitieron estos conocimientos, se llaman los 7 principios herméticos, ¿no? Y simplemente miren a su alrededor, ¿no? O sea, esos principios lo que dicen, todo es mentalismo hoy en día, todo vibra, o sea, nunca hemos tenido un mundo con más emisiones radioeléctricas, están por todos lados. Hoy en día, por ejemplo, la dualidad que habla, por ejemplo, hoy en día todo es macho y hembra a la vez, ¿no? Se está fomentando todo este tipo de el transexualismo, todo este tipo de bestialismo, todo este tipo de barbaridades, lo de cómo es arriba es abajo, solamente hay que ver la basura de cielos que tenemos arriba, ¿no? Y la mentalidad que tiene hoy en día la gente, ¿no? Que tiene la mente completamente trastornada, o sea, no saben hacia dónde van. El FBI de un chivatazo a la policía española, lo detienen a este señor, le pillan el ordenador que actuaba de servidor en la propia parroquia, ¿vale? Con cientos de miles de vídeos, con vídeos de violaciones de bebés, y está en la calle. Un señor que no ha cumplido condena, está en la calle. Pero es que lo más cachondo es que el juez que instruye esa causa coge el tío y dice que todos los vídeos hay que destruirlos. Cuando estos vídeos, por ejemplo, se pidieron también por la gente del caso Bar España para ver si está, porque había vídeos que salían, que hablaban en español, para ver si había algún niño o alguna niña que denuncian estos hechos ahí en esos vídeos, ¿no? O sea, es que el sistema actual hace aguas por todas partes. El egoísmo, el carácter hedonista y despreocupado de la sociedad en general, pues nos va a llevar al colapso civilizatorio si no actuamos en breve. Esto, no sé, ¿qué pensáis vosotros? Pero... Esto lo